Yo he titulado el mensaje de esta ocasión en nuestro aniversario 29 de nuestra fundación. Voy a hacer 3 recorridos. Uno, hablando de nuestra historia un poco. En segundo lugar, haciendo una advertencia general. Y en tercer lugar, a mantenernos continuamente en la marcha hasta la venida del Señor. Y vamos a dar lectura entonces de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y así reza la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estas son palabras escritas, se dice por San Pablo, dirigida a los hebreos. El capítulo 11 se reconoce en un momento como la galería de los hombres de la fe, los paladines de la fe. Y al final del capítulo deja plasmado que Dios no le concedió a estos paladines aquello por lo cual se esforzaron, aquellas promesas que abrazaron un día, pero que cerraron sus ojos y no pudieron obtenerla. Y dice el escritor que Dios no permitió que las obtuviesen pensando en nosotros, para que esas promesas no se cerraran, no finiquitaran, sino que cada uno de los creyentes en el presente pudieran también abrazar dichas promesas y gozar muchas de ellas en su cumplimiento aquí en la tierra y cuando estemos con el Señor. Ahora, pensando en el primer aspecto que tiene que ver con la historia. Nacimos, hermanos, en 1986. Ese momento no lo voy a olvidar porque está marcado muy fuertemente en mi alma. Al regresar el hermano Juan Bueno de un tiempo de estadía en los Estados Unidos por razones ajenas, Dios había estado tratando con él en relación a dar inicio a una iglesia, a otra iglesia, donde él estaba y un servidor apoyándole o sirviéndole. Había tenido un auge hermoso, había crecido la congregación, estaba bien estable, era la iglesia más importante en la ciudad para ese entonces. Y estábamos bien. Y él me dice en un momento, hermano, si buscáramos nuestra comodidad, aquí deberíamos de quedarnos. Al estilo de Pedro diciéndole a Jesús, hagamos 3 enramadas aquí. Porque estábamos bien. La iglesia muy hermosa, la economía muy bien, todo estaba bien. Así que en un momento humanamente me da a entender que era algo ilógico. Sin embargo, me llama a un almuerzo y me dice, hermano Orlando, yo tengo una visión. Y donde él me cautivó y me marcó fue cuando dice, y en esa visión lo he visto a usted. En ese momento
sí, yo me paralicé un poco, no entendía. Y todavía añadió diciendo, y si usted dice que no, esa visión no es de Dios. No pude yo, hermanos, rehusar a la declaración de haberme visto en la visión que Dios le había dado. Y era no para estar cuestionando, sino que inmediatamente le dije, sin consultar con ninguno, con nadie, me uno a su visión. Y entonces él siguió relatándome lo que el Señor le había dado. Sinceramente, el que él a los 3 años de establecer la iglesia tuviese que retirarse, fue de veras un impacto fuerte, porque estábamos diseñados en lo humano, si cabe, para trabajar juntos y hacer un trabajo juntos. Y yo recuerdo cuando él tuvo que confesar su elección, que era como desprenderle el alma, el corazón. Pero él dijo, voy a obedecer. Pidió un permiso y resulta que el permiso, pues, ¿verdad? Sigue. Y desde 1990, un servidor ha estado al frente de la obra aquí, y lo razono y lo digo mediante el favor de Dios. Así da inicio lo que hoy conocemos a los 29 años Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Pero quiero también que ustedes se den cuenta lo que ha sucedido en este lapso de 29 años, en el ámbito espiritual, que cuando nacimos eso podía ser que existía o existiera, pero que no tenía la connotación de cómo en los últimos 29 años esto ha sucedido. Siempre han habido, y aquí comienzo con una de ellas, siempre han habido pronósticos y anunciaciones de la segunda venida de Cristo con fechas determinadas. La última que preocupó y angustió aún a algunos miembros de la iglesia es ese marzo fatídico, que se dijo que el Señor iba a venir. Y hubo gente, a igual que en las épocas pasadas, que estaban angustiados y preocupados sobre esto. Y hoy, hermanos, hay una nueva profecía, es decir, una nueva fecha de esa situación, y viene de un hombre con una posición eclesial, si cabe, o para eclesiástica, obviando que nadie sabe el día ni la hora, porque así dice la palabra de Dios. Pero ¿qué le ha llevado a él a sacar estas conclusiones? Y es que está pronunciada la segunda venida de Cristo para esta década. Está entre el 2018 al 2028, en esa década, y él saca conclusiones numéricas y condiciones. Eso, hermanos, sí ha estado, pero tomó más auge en este tiempo que vivimos. Por otro lado, algo que se ha visto como una conquista social, como una conquista justa, es en cuanto al desarrollo de la igualdad de géneros. Todo aquello que se planificó para el bienestar y para las oportunidades dadas a las mujeres, toma una ruta que tiene que ver mucho con la parte espiritual, porque desde ese punto se lo estoy enfocando. Y hay una declaración que es la que me refuerza lo que expongo: para que vivan la vida que deseen. Es decir, si hay biológicamente hombre y mujer, que se dé ocasión y oportunidad a pensar que biológicamente es esto,
pero sentimental, emocional y por decisiones personales pienso que soy otra cosa, entonces demos oportunidad a que realicen lo que en la vida deseen. Por otro lado, la promulgación de leyes a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y lo más difícil de aceptar es que se están dando en naciones cuyos ancestros vivieron bajo los principios cristianos. Pero nuestra sociedad está viendo eso como natural, como algo que debe de aceptarse. Los tiempos han cambiado y hay que vivir conforme a la evolución y al pensamiento, y reconozco que lo hacen ajenos, ignorando las Sagradas Escrituras. Pero algo que ha venido en estos últimos años, lo que se llama la revolución de la información en las redes sociales, y reconocemos el valor de estas, pero algunos señalan que por lo menos hay dos situaciones que afectan este descubrimiento, esta implementación. Una tiene que ver con la familia. Hablan mucho de que los espacios de familia se han perdido porque de alguna manera los componentes del hogar están ocupados en sus móviles, en sus tablets, en su computadora, y cada uno está en su hacer. Y ya esos momentos que se esforzaba o se luchaba por encontrarse con la familia, eso se ha interrumpido, como también ha afectado la parte de la iglesia. Y yo sé que no es que yo esté en contra de estas cosas, pero en un momento ya la iglesia, esa identidad que en algún momento hemos tenido, que es la Biblia en nuestras manos, y que nos dijeron cuando vayamos a la iglesia llevemos nuestra Biblia y nuestro himnario, eso ha cedido. Cada uno hoy encendemos el teléfono y ahí andamos diversidad de Biblias. Y todo eso de alguna manera alguien dirá, pues hermano, este es el tiempo y así hay que aceptarlo, de acuerdo. Pero estoy diciendo cómo ha evolucionado. Pero lo peor del caso son las iglesias virtuales. Hay un pastor virtual y su membresía está en todo el mundo. Entonces ellos se conectan a tal hora y para él ahí está toda su membresía en el mundo. No sé si alguno de ustedes forman parte de esa iglesia. Pero existe ahora esto. Han perdido el valor de la coinonía, el valor de la congregación. Y hay algunas cosas que riñen desde luego con esos principios gregarios. Pero el mundo va así. Cuando nacimos estas cosas quizás se asomaban, pero ahora están en pleno desarrollo. Y esto es dramático. El nacimiento y desarrollo de los grupos denominados maras, quienes operan bajo la posesión de demonios. Hace 29 años eso no existía. Y un misionero nos llamó a la atención diciendo: cuando yo estuve aquí en El Salvador no existían las maras. Hace 20 años yo tuve que salir del país y no existían. Pero nos conmovió la pregunta: ¿dónde ha estado la iglesia en estos últimos 20 años? ¿Qué ha estado haciendo la iglesia en estos últimos 20 años? Y después de esas palabras dichas por el misionero, yo tuve que estar sentado ante un comisionado de la Policía Nacional y empezamos a conversar y me dijo: pastor,
nuestra esperanza para sacar a los jóvenes de esa agrupación ya no es nuestra esperanza. Porque la esperanza ha sido la iglesia, ustedes, pero ahora no son ya la esperanza. Y en parte me razonó diciéndome, algunos de los hijos de los hermanos están envueltos en las maras. De ese punto partía, de que ya no éramos la esperanza. Pero por otro lado, tenía razón, porque la iglesia de alguna manera cayó en una apatía hacia la evangelización y hacia la gran comisión. Y parece que el aceptar situaciones, circunstancias que se dan, tenemos que aceptarlas porque tenemos que aceptarlas. Y máxime cuando algunos vienen y dicen, hermanos, ya todo está escrito. ¿Y de qué se extrañan si todo está escrito? Sí, hermanos, hay tantas cosas que están escritas que el Señor desearía que no se cumplan si nosotros fuésemos más efectivos en lo que nos corresponde hacer. El país no está bien en ese sentido. No puedo yo hablar más porque no incursiono en esas cosas, solamente lo que usted sabe a través de las noticias, y peor aún, si en carne propia algunos lo han sufrido. Hace unos meses atrás vino una pareja de hermanos adultos. La que estaba más conmocionada era ella. Me acerqué para orar. Pocas veces pregunto, ¿por qué quiere que oremos? Y yo le pregunté y me dijo, por mi nieto, hermano. Tiene tantos días de no estar, de haber desaparecido. Y me dio a entender de qué manera. Y concluyó diciendo, pastor, si no regresa respirando, por lo menos me gustaría sepultarlo. Al final eso es lo que pedía, tener la oportunidad de sepultar a su nieto. No podemos, hermanos, como ver con indiferencia esa realidad. Y sabemos que nosotros estamos en una cancha que tiene poder, en una cancha que es posible, en una cancha donde el poderoso de Israel se encuentra de nuestro lado y que podemos hacer que la historia cambie y que esos espíritus demoníacos que tienen poseídos a estas personas, que venga un fluir del espíritu y esos demonios salgan, y esos demonios salgan, y esos demonios salgan, y la historia de esas familias cambie y la seguridad del país pueda regresar. Pero con la indiferencia que en algún momento mostramos hacia la gente que está naciendo, hacia la niñez que nos rodea, que los niños son los potenciales para desarrollarlos en cualquiera de las situaciones de la vida. Y si la iglesia no acciona, si la iglesia no hace la parte que le corresponde con los niños, y si los padres de familia no hacen lo que le corresponde con sus hijos, las cosas en el futuro podrían pintar negativamente. Hagamos nuestra parte y no sé qué otras cosas van a venir. Y la iglesia necesita estar segura en su fe y estar consciente de su responsabilidad, porque las almas que Juan ve en el libro de Apocalipsis
Es el resultado del trabajo de la iglesia a través del tiempo. Alguien podría decir, pero pastor, ya Juan vio la visión y es que ya Dios da por sentado que esa es la gente que está salva y que no hay necesidad de que nosotros nos levantemos. Este es el resultado del trabajo de la iglesia. Y soy consciente que si alguno no hace la función que le corresponde, hay tantos otros en obediencia que lo están haciendo. Pero eso no debe de eximir nuestra responsabilidad. Usted y yo somos responsables de ganar las almas, de que las almas se salven, de que salgan del estado de muerte, de que salgan del estado en el que se encuentran y pasen de muerte a vida, así como sucedió con usted y conmigo. Ustedes y yo estábamos muertos, pero Cristo nos resucitó mediante el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos toca repetir esto que nosotros estamos disfrutando para esa gente. Usted es una persona de influencia. Donde usted permanece, más de alguno está cerca de usted y tiene cierto grado de respeto para usted. No digamos si usted está denominado como autoridad laboral sobre él. Las cosas pueden cambiar para tantos si nos volvemos al Señor. Una advertencia para todos. Esta la refiero de lo escrito de San Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quizás textos como estos son los que en algún momento nos hacen concluir, ya todo está escrito que así va a ser. Sí, está bien. Aquí está dicho, pero esta es la demanda que cada uno de nosotros para no permitir que la gente caiga en esto que está aquí descrito, que puedan ser personas de bien. Y nadie puede ser una persona de bien sin la influencia de Dios en su vida. Estos son tiempos peligrosos. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y van a ser tiempos peligrosos. Pero desde luego nosotros, al conocerlo, es para que no incursionemos siendo uno de ellos y para evitar que otros cerca de nosotros caigan en ello y que le permitamos al Espíritu Santo una transformación en la vida de estas personas. Quizá comenzando en nuestra casa, comenzando con nuestros hijos. Ningún padre debe de estar tranquilo al ver que su hijo no tiene amor para Dios, al ver que su hijo no tiene pasión por la iglesia, pasión por servir, por congregarse. Ningún padre debe de estar tranquilo al ver que su hijo quiere o no quiere, reniega o no reniega. Ningún padre debe de estar satisfecho, porque está de alguna manera permitiendo que este espíritu de los últimos tiempos venga y tome control, tome posesión de su vida. Necesitamos ser protagonistas de un cambio, de una transformación, comenzando en nuestra vida, comenzando o siguiendo con los nuestros y aquellos que están muy cerca de nosotros. Y hay un ejemplo entonces que Pablo nos invita a tomar, y es el ejemplo de Timoteo, quien fue fiel ante la oposición y fue fiel a la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestra determinación para los próximos años. Esta debe ser continuar nuestra carrera. Continuar nuestra carrera. El apóstol está diciendo: la carrera de nosotros o de ustedes es un peregrinaje constante en la vida cristiana. Y dice: hagan esto ustedes ante esa gran nube de testigos que tienen.
El escritor está mostrando como que nosotros estamos en un estadio y en los graderillos se encuentra esa nube de testigos. Y esa gran nube de testigos son todos aquellos que comenzaron la carrera y llegaron hasta el final. Y que en ese final fue cuando el Señor los recibió y ahora los describe el apóstol como una gran nube que está no viéndonos a nosotros porque no tienen la capacidad para vernos, pero sí nosotros en el estadio viendo los graderíos y escuchando las voces que estos están diciendo: no se detengan, continúen, vale la pena el esfuerzo, vale la pena vencer, vale la pena dominar esa situación. Nosotros vencimos y ahora estamos aquí precisamente atestiguando que lo que la Biblia o las promesas de la Biblia enseñan y dicen es una realidad porque ha sucedido con nosotros. Estamos como en ese estadio. Y yo quiero solo hacer mención de un nombre de los nuestros, Julio César Aquino, que hace unos pocos días cumplió aniversario de su fallecimiento. Aquí está parte de su familia. Qué impresionante fue Julio, amigo. A pesar de cómo él se miraba, de como duro en su forma, tenía un corazón maravilloso, respetuoso, sometido a la autoridad. Antes de tener un vehículo desde Cuscatancingo, él se venía en una bicicleta para atender las actividades de la iglesia. Recio era cuando jugaba fútbol con los demás. Medio le tocaban por la rodilla y aquel quedaba quebrado porque Julio era recio. Cuando bajó un torrencial de ese volcán por el Paseo General Escalón, él se encontraba muy cerca. Los autobuses y los vehículos estaban siendo arrastrados por la correntada. En un momento una señora la tomó la fuerza del agua y la aventó debajo de un autobús. Julio César Aquino se lanzó para rescatar esa vida, sacarla de eso. La salvó, pero la correntada se lo llevó a él. Allá me está diciendo: pastor, siga adelante. Allá le está diciendo a su familia: sigan adelante. Allá le está diciendo al templo cristiano: sigan adelante. Vale la pena hacer lo que yo hice y vale la pena lo que están haciendo, porque al final la corona de la vida les espera. A correr, a continuar nuestra carrera. No es solamente de una manera así, de un pequeño impulso, como que en un momento empezamos a correr y ahora ya nos cansamos, y el cansancio puede venir a razón de tantas cosas. Pero por eso dice el apóstol: para que no se cansen, para que la carrera sea ligera, despójense de todo aquello que les impida continuar la carrera. Dicen que en las carreras entre los griegos, para poder realizar adecuadamente la misma o las carreras, hasta de ellos desnudos hacían o celebraban las carreras para no tener impedimentos. Hoy en este momento se está realizando el Campeonato Mundial de Atletismo. Y estos hombres se preparan de todas maneras, de todas formas, para lograr llegar a la meta.
Entonces Pablo dice algo que a usted le pese demasiado para poder continuar la carrera. Quíteselo de sus hombros, quíteselo de su cuerpo. Tenga usted una situación liviana para poder continuar. Y el enemigo va a buscar distractores, el enemigo va a buscar situaciones para que usted no pueda correr adecuadamente hacia la meta que el Señor le ha establecido. Deje a un lado aquello que le interrumpe caminar con solvencia su carrera, porque al final el que debe de tener interés de llegar a la carrera o a la meta es usted. Quizás algunos otros no tengan interés de que usted llegue. Eso, hermano, que no le quite el sueño, porque podrán haber muchos que le van a interrumpir en su caminar, pero usted es la única persona que sabe que debe de llegar a la meta, porque en el día del Señor cada uno recibirá la recompensa según haya obrado, y no conforme obraron los demás, sino conforme haya obrado usted. Continuar nuestra carrera, hacerla con perseverancia. Un buen comienzo no es suficiente. Muchos hemos comenzado y estábamos con entusiasmo y de repente nos vimos con situaciones que dijimos: si esto se da en la iglesia, entonces es mejor el mundo. Si estas cosas pasan en la iglesia, es mejor entonces el mundo. Y hay hermanos que han aceptado que los del mundo son mejores delante de Dios que los cristianos. Renuncia a eso, hermano. Los del mundo son perversos. Los de la iglesia no andan en perversidades. Y si lo fue, sabe que hay alguien que transforma y que cambia nuestra manera de ser, y ese es el Espíritu Santo. No acepte distractores. Hace unos días les hablé de que dejemos el chisme, las murmuraciones, porque hay tantas cosas que dañan la vida del creyente y no se da cuenta que la fuente de eso es el mismo enemigo en nuestras almas. Hay que correr con perseverancia y hay que hacerlo con ánimo. Y el ánimo proviene precisamente de la persona de Jesús. Jesús se trazó una meta. Sabía que iba a ser en medio de dificultades. Desde el momento de estar expuesta a su madre a ser lapidada, porque María solo estaba comprometida, no estaba casada. Y en la ausencia de su esposo o de su novio, de su comprometido, ella está embarazada. Desde ese momento ya había una dificultad para la persona de Jesús. Se estaba esperando la reacción de José. Lucas enfáticamente dice: pero José era justo y no infamó ni difamó a María. Y más vino el ángel, conociendo su corazón: recíbela, porque lo que en ella hay no es obra de hombre, sino es del Espíritu Santo. Pero ahí está el primer problema, pasando por el momento en que Herodes quiere matarlo. Y la tentación en el monte, cuando Satanás llega a tocarlo, a tentarlo, como se dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Le está mostrando toda la gloria del mundo. Sometido a una diversidad de situaciones, pero él tenía un objetivo. Y ese objetivo lo envolvía en gozo, al saber que un día iba a decir delante del Padre: consumado es. Y que al llegar a ese final, el cielo se abriría nuevamente, lo sentaría a su diestra el Padre, para experimentar la llegada de tantos de los redimidos. Por el gozo puesto delante de él, soportó toda clase de aflicción. Venció todas esas intrigas y esas situaciones, porque tenía por delante la visión de las multitudes que llegarían en fe por su muerte redentora en la cruz del Calvario.
¿Quién entonces nos envuelve en ánimo para no detenernos en esta marcha? No es otra persona. Moisés es fantástico, David lo es, y el resto de los profetas, pero no hay como Jesús. Podemos admirarlos a ellos como hombres de Dios, pero Jesús es Dios, y Él es el que nos anima, nos estimula para llegar a la meta. Esa meta puede ser para algunos de nosotros en su llegada hoy, si hoy nos llama a su presencia. Pero si eso no sucede y nos da más días, más meses y más años, se requerirá entonces ánimo, consistencia, valentía en medio de la intriga y de la oposición, porque tenemos una meta de llegada y es el lugar que el Señor ha establecido para que vivamos juntos por toda la eternidad. Hermano, que su referente no sea ninguno de nosotros. Sí sabemos que tenemos una responsabilidad delante de ustedes, pero a quien usted debe de ver sin equívoco es a Jesús, el autor y consumador de la fe. Apreciados hermanos, concluyo mi presentación con dos declaraciones que las hago llegar de lo más profundo de mi corazón. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Número 2, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos hacia adelante. Los meses que faltan para este año, si así fuera, propongámonos todos en ganar a otros y metámosla en el reino de Dios y que ellos también puedan tener la dicha de practicar el servir a Dios y que ustedes continúen haciéndolo, inicialmente pensando en agradarlo a Él, pero teniendo conciencia de que a quienes le servimos en el nombre del Señor es a los demás creyentes y es a las demás personas que están muy cerca de nosotros. Hagamos historia juntos. Lo que resta de nuestra vida o del tiempo para que el Señor venga y que veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos también abrazando esta fe gloriosa y sirviendo al eterno y verdadero. Que Dios los bendiga a todos y muchas felicidades, apreciados hermanos.